Vamos ahora a las historias de usuarios. ¿Qué eran las historias de usuarios? Es la representación de requerimiento en una o dos frases. Nunca deben ir solas, siempre deben ir acompañadas de pruebas de aceptación. Yo redacto una historia de usuario y digo cómo sé que esa historia queda hecha. Eso se llama el DOD, Definition of Done, DOD, ¿vale? No se les olvide esa, si van a dar la prueba, la certificación, le van a preguntar, oye, ¿qué es el DOD? Es eso. Es decir, ¿cómo sabemos que esto está terminado? La definición de terminado. Eso tiene que incluir. ¿Y qué más? Existe algo que se llaman historias de usuario épicas, que es algo que les voy a explicar en unas dos slides más adelante, ¿vale? Muy bien. De hecho, es la siguiente. Muy bien, qué rápido. ¿Qué es una épica? Una historia de usuario muy grande. Generalmente no cabe en un sprint. O bien, una agrupación de historias que están fuertemente relacionadas. Generalmente una historia de usuario muy grande, una épica, se reconoce porque quizás es el objetivo incluso del sprint, ¿vale? Como por ejemplo, si ven los videos, las personas dicen algo general, ¿no? Esa puede ser una épica. Esa puede ser una épica. Oye, yo quiero un reporte automático. Ok. Para hacer ese reporte automático, ¿qué necesitamos hacer? Y hay un montón de procesos intermedios, ¿no? Entonces, eso es una épica y de forma gráfica, queda un poco así. Esta es la mejor jerarquía que encontré para poder representarlas. Ah, está la iniciativa, que puede ser el proyecto que vamos a utilizar, y pueden haber épicas. Y dentro de cada épica hay un conjunto de historias. Y dentro de cada historia pueden haber un conjunto de tareas. ¿Vale? Eso es la estructura. Y finalmente, ¿cuál sería un backlog? Por ejemplo, ¿cuál sería el backlog? Es el conjunto de historias, ¿vale? Finalmente. Todas esas historias de usuario va a ser su backlog. Muy bien. ¿Qué tiene que incluir? ¿Cómo nosotros, qué modelo utilizamos para redactar las historias de usuario? Que es algo sumamente importante, este modelo que se lo vuelvo a recordar, que es el INVEST, que las historias de usuario tienen que ser independientes, mientras más independientes mejor, porque si dependen mucho de que se haga una tarea, después otra tarea y después otra tarea, no somos ágiles. No somos ágiles y volvemos a un esquema de diagrama Gantt. ¿Vale? Entonces la historia de usuario tiene que ser lo más independiente posible. Negociable quiere decir que una persona dice, oye, yo quiero esto, pero eventualmente si el usuario final dice, en realidad me hubiese gustado también que agregara un color rosa. Ok, eso es negociable, no hay problema. Valuable, estimable, pequeña, muy pequeña, ojalá lo más pequeña posible y demostrable. Este modelo les va a servir muchísimo cuando vayan a redactar la historia de usuario. Muy bien, ¿cómo es la estructura de la historia de usuario? Ah, ¿cómo se dice, cómo es la estructura? Es el cómo se escribe, ¿no? El cómo, y ahí yo le doy el rol de la persona, por ejemplo, como administrador, como reportero, como usuario, como cliente, como lo que sea, ¿no? Como rol, deseo, quiero, o deseo, quiero, ¿cierto? Quiero hacer alguna capacidad, algo, de manera que me aporte algún valor, ¿vale? Eso es una historia de usuario. Y abajo les agregué una pequeña frase que me gustó muchísimo de todo lo que he leído, que es la historia de usuario son tareas de desarrollo que se suelen expresar como persona, más necesidad, más propósito, ¿vale? Es muy relevante el propósito, ¿vale? Porque ahí es donde podemos entender cuál es el valor real de que eso esté implementado. Porque si tiene muy poco valor, ¿por qué le voy a dar una importancia tan grande? A lo mejor tengo que buscar otra tarea que tenga más valor para el cliente. Y esta es una habilidad que desarrolla generalmente el Product Owner. Pero ustedes van a tener que desarrollarla debido a la naturaleza del proyecto que vamos a hacer, ¿no? Vamos a un ejemplo análogo. ¿Cómo sería si voy donde el cliente y tengo que escribir esto en papel? Más o menos así se vería una historia de usuario. ¿Te visto un post-it? El típico post-it que se ve en metodología ágil, que van pegando en distintas partes los Scrum Masters generalmente. Entonces, fíjate la estructura. Vamos primero, por el lado inverso. Tiene una ID. Eso es algo importante, porque así sabemos, tenemos cómo referenciar, digamos, esta historia de usuario, ¿vale? Tiene un título, préstamo de libro en este caso.
Tiene una descripción y fíjate en la estructura. Como cliente, ¿se acuerdan? Como el rol. Quiero que los socios puedan pedir prestado un libro, indicando su número de socio y la referencia del libro, siempre y cuando no tengan ya 3 libros en préstamo en ese momento. Esta historia me gusta, pero le falta incorporar el valor. ¿Cuál es el valor que le entrega? ¿Cuál es el propósito? Eso le falta a esta historia, ¿no? Y aquí tiene una estimación que puede ser una estimación inicial, y si se dan cuenta, no hay horas. ¿Dónde está la hora acá? ¿Cuántas horas se demora esto en hacer? No hay. Y eso es lo que vamos a revisar hoy. ¿Por qué dice 4? Prioridad 300. ¿De dónde salió ese 300? Dependiente de 1 y 2. Eso es importante declararlo. ¿Se acuerdan que en el modelo Invest nosotros vamos a tratar de hacer que no sean dependientes? Hay casos en que no podemos hacer, ¿no? No podemos hacerlo de tareas que sí van a depender, pero idealmente no tengan dependencia. Y fíjate en el reverso que tiene, que es muy importante, es las pruebas de aceptación. Es decir, ¿cómo sabemos que esto está realizado? El definition of done. Entonces, mira, te pone un primer checklist. El definition of done es un checklist de tareas, ¿vale? Ahí están las tareas asociadas a la historia de usuario. Cuando me decían, oye, ¿una tarea es lo mismo que una historia de usuario? No. Una historia de usuario puede contener N tareas. Y eso es lo que vemos acá. Por ejemplo, la primera tarea es introducir un número, o sea, la prueba de aceptación es introducir un número de socio incorrecto y comprobar que se indica error. Eso puede ser una tarea, puede ser un programa que realice eso. ¿Se acuerdan cuando les pedimos hacer un programa que haga tal cosa, cierto? Esa es, en este caso, una prueba de aceptación. Introducir un socio que ya tiene 3 libros en préstamo y comprobar que se indica error. ¿Se dan cuenta que ahí aparecen las condiciones? ¿Qué ocuparíamos ahí? Un ciclo, ¿no? Un ciclo que cuente 1, 2, 3 y ya, fuera. Siguiente, introducir un libro del que no hay ejemplares y comprobar que se indica un error. Eso tengo que ir a otro ciclo, tengo que ir a buscar que no hay ejemplares dentro de un sistema, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo se van ocupando algunos conceptos? ¿Vale? Este es un ejemplo de una peluquería. El objetivo es modernizar, esto es lo que me pidieron ellos, modernizar nuestra peluquería incorporando un sistema de gestión. Resultado clave, ingreso de nuevas citas a un sistema, migración del 100% de registros de clientes al sistema. Entonces, fíjate, hablé con el cliente y me dijo el primer requerimiento, oye, quiero registros de clientes. Y ahí el Product Owner tiene que ir y decir, oye, ¿y quién va a utilizar ese registro de cliente? Ese es el primero. La primera pregunta que tenemos que responder para redactar la historia de usuario, ¿no? ¿Quién va a hacerlo? Ah, el usuario, ok. ¿Y para qué lo quieres hacer? Y ahí te da otra respuesta. Para no recurrir al papel y tener mayor rapidez en la búsqueda. ¿Te das cuenta que ahí está el valor? Ahí está el valor de lo que quiere. Entonces, cuando yo voy a donde el cliente y hago la lista de requerimientos, tengo que hacerle 2 preguntas. ¿Quién va a utilizar? Porque él siempre va a decir sus necesidades. Oye, no, yo quiero esto. Ok, ¿quién va a utilizar esto que tú me estás diciendo? Y luego, ¿para qué? ¿Para qué lo quieres dejar implementado? Esas preguntas son clave. Esto es lo que me dice el cliente. Y luego está la historia de usuario. Luego yo transformo este requerimiento en una historia de usuario. ¿Vale? Y luego hay una parte de cómo probarlo. Esto se hace generalmente, se hace en el Sprint Planning, se hace con el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo dice, oye, ¿cómo probamos esto? Y ahí es donde nacen las ideas, donde, mira, con esto, y el Product Owner te dice, sí, mira, está bien con esto, porque él tiene la visión del cliente. El cliente quiere esto. Sí, está bien, con eso queda solucionado para él. Ah, perfecto. Entonces, quiero darles, les voy a dar, estas 2 primeras están de ejemplo, pero la actividad que van a hacer ahora es que se van a reunir en grupitos y hay una persona que va a redactar la historia de usuario, los demás van a aportar y van a redactar las historias de usuario y por cada vez que redacten una historia de usuario, por ejemplo, poder dejar pagado el servicio, ustedes van a poner un ejemplo, ¿vale? Oye, ¿quién necesita, quién va a utilizar esto? ¿Y qué valor le aporta? Esto lo van a hacer como ejemplo, ¿sí? Y van a entregar un cómo probarlo, van a definir un poco cómo probarlo, ¿sí? Una vez tengamos tanto la historia de usuario como el cómo probarlo, nos vamos a reunir nuevamente a mirar cómo fueron sus historias de usuario, ¿vale? A ver cómo las redactaron. Necesito que suelten un poco la mano en redactar.